com que està en un petit comitè, la biodata, la faig jo, com la paraula sí, perquè, no, però perquè com que sí, la faig jo. Sí. Perfecte. Sí? Hola, bon dia, benvinguts i benvingudes. Abans de tot, vull donar les gràcies a Pride, que és el marc dins del qual hem organitzat aquesta taula rodona, per proposar el tema del Pride d'enguany, el lema del qual és lesbianes, visibles i poderoses. La FLG formem part del grup motor d'aquest Pride, d'una banda perquè l'85% de la nostra massa associativa són dones lesbianes o dissidents i perquè creiem fermament en la importància d'aquests punts de trobada per donar veu i visibilitat a tota la feina ingent que estem duent a terme en l'àmbit educatiu. Perquè en els darrers anys la visibilitat i l'apoderament de les dones docents, lesbianes, bisexuals, cis, trans i no binàries ha anat creixent. Aquesta visibilitat s'ha fet palesa dins de les aules i dels centres educatius. Hem comprès la importància de ser, també davant del nostre alumnat. Som les dones les que estem liderant projectes educatius que canviaran per sempre l'educació del país. En aquest Pride Barcelona 2022, dedicat a les dones lesbianes, bisexuals i no binàries, cis i trans, hem volgut posar en relleu la tasca silenciosa que s'està fent en aquesta àrea. La taula està formada per 4 persones que estan liderant projectes educatius per incloure el vessant de gènere i la diversitat sexoafectiva a les aules. Gemma Martret, Eva Abril, Anna Ojea i Cati Pallàs. Benvingudes. Farem una miqueta de presentació de cada una d'elles, una pinzellada. La Gemma Martret és dona transfeminista i mestra inclusiva. Des de fa uns anys s'interessa pels estudis de gènere i la diversitat sexoafectiva i actualment és la referent en coeducació i gènere del Consorci d'Educació de Barcelona i acompanya els centres de la ciutat que participen en programes com Escoles per la Igualtat i la Diversitat, el Coeduca't o el Programa per la Prevenció de Violències Masclistes. La Eva Abril és professora d'Educació Secundària, ha compaginat l'activitat docent amb la militància política i actualment és la responsable política de feminismes i LGTBI de la Direcció Executiva de Barcelona en Comú. També és coeditora del llibre Maternidades Queer, que va realitzar juntament amb la Gràcia Trujillo. L'Anna Ojea és professora de secundària i tutora LGTBI i responsable del programa d'atenció a la diversitat sexual, identitat de gènere i familiar de l'Institut Politècnic de Vigo. És coordinadora de l'Associació de Docents REDE de Galícia, formadora de professorat i creadora de recursos didàctics en diversitat sexogenèrica. I la Cati Pallàs, que és professora de secundària des de fa més de 25 anys, especialista en l'elaboració de material didàctic i autora de la col·lecció de contes infantils Les Contalles d'Alba. També és cocreadora del programa educatiu Escola Rainbow, de l'FLG, i formadora en coeducació i diversitat sexoafectiva en diferents cursos del Departament d'Ensenyament. Benvingudes a les 4. Gràcies. I si voleu, comencem directament amb una qüestió molt bàsica, molt ràpida, que és quina ha estat la vostra trajectòria com a dones docents amb les sexualitats dissidents. I una cosa que jo crec que és molt interessant és què us va impulsar a visibilitzar-vos i a treballar per la inclusió a les aules. És a dir, què és el que va fer clic perquè digueu, no, això hem de posar fil a l'agulla, no hem de començar a canviar coses. Comencem així. Jo començaré una mica per l'últim, no? Què és el que et fa clic, o a mi per almenys és el que em va fer clic? Doncs quan et passen experiències concretes, no? I sobretot amb l'alumnat i amb les famílies, no? En realitat, jo recordo fa 16 anys que, tot i que jo soc una dona cis i que ara mateix em situo en la pansexualitat, sí que és veritat que gran part de la meva vida l'he tingut com a molt heteronormativa, no? Fins fa pocs anys. I quan tu tens a l'aula algú que és una persona que realment té un entorn familiar que abans enteníem com a diversitat, no? Per mi aquest concepte ja està com de moda, o sigui, totes les famílies han de ser-hi, no? I no és una qüestió de famílies diverses, sinó és una qüestió de famílies, crec que el concepte ja no ha de ser en aquest sentit, ha d'estar superat. Ho dic perquè també com a docents el que fem és que a l'escola comencem a dir models de famílies, no, sí, models de famílies, però potser hem de donar-ho des d'aquesta idea de que és així, és una realitat, no? Doncs quan tens una criatura, no?
que fa 16 anys tenim aquella cosa tan meravellosa, no?, de l'arbre genealògic, no? I resulta que jo era tutora d'aquesta persona i va venir la seva mare i dir-me que una mestra que havia fet no?, l'arbre genealògic a la seva filla, no? I em va dir, clar, la meva filla, tu saps que soc una família monoparental, que a més a més soc lesbiana, i la meva filla, a segon, m'ha demanat que posava a la casella del quadre on suposadament havia d'haver-hi el mascle, no? I clar, i en aquell moment vaig pensar, ostres, vale, doncs li expliquem, però la gravetat va ser que ella deia, és que jo no li he explicat a la meva filla com ha vingut al món. O sigui, jo no li he explicat a la meva filla encara, perquè no havia considerat que fos oportú explicar-li que home havia arribat al món. No era una nena adoptada, no? Havíem fet un altre procés. I la mare s'havia vist en una situació greu d'haver d'afrontar quelcom que potser ni ella estava preparada per explicar, ni la criatura estava preparada per rebre, perquè no hi havia un procés. En aquell moment dius, momento, no? O sigui, i jo, per mi allò, jo amb aquesta mare coincideix molt en els espais i sempre la tinc molt present, perquè és el que a mi fa 16 anys em va fer adonar-me, no? De dir, estamos en un sitio súper heteronormativo, no? On entres per la porta i ja podem situar a tots, no? Heteronormativo i binari, no? I a partir de dius, què estem mostrant a l'alumnat, no? No només aquell alumnat que forma part de la dissidència, sinó al món en general. Però a mi, en aquest cas, això és el que m'ha fet clic. O sigui, la situació, clarament, no? O sigui, l'experiència. I has trobat uns canvis des que vas començar fins ara, des d'aquell moment? Per la meva part, jo no he estat la mateixa docent des d'aquell moment. O sigui, des que jo ja vaig veure que jo no podia, o sigui, que hi havia coses que no podia obviar, que havia de posar-ho sobre la taula des del minut zero. I llavors aquí ja començo a fer una feina específica amb el tema, vaig començar perquè estava jo al primer segon, una qüestió de primària, doncs el tema de les famílies, per mi jo vaig ser com transversalment començar a mostrar per aquí, i després ja, més amb el temps, començar a mostrar també el tema del que és, no?, de les dissidències sexuals, no?, i de plantejar, ja quan en moments encara, doncs, no, el dubte, no?, del dubte de qui ets, com et sents, el dubte de com orientes el desig, que no tenen per què ser coses tancades, no?, que sobretot, si nosaltres a l'alumnat ens expliquem, o allò típic que fem les profes de secundària, les escoles de petitones fem, què t'agradaria ser quan siguis gran, no?, de feina, o sigui, patriarcado capitalista, no? Què voldràs ser quan siguis gran, no? I dius, potser també podríem preguntar què hi vols ser quan siguis gran, no? I jo havia fet una experiència, arrel del Dia de la Dona, també fa molts anys, de dir, quina dona dibuixa la dona que voldràs ser quan siguis gran? Amb tota la dona de la casa. Mis compañeros me han estado, ¿no? Y yo digo, bueno, pues si les decimos que dibujo su animal preferido, o qué animal les gustaría ser, perquè no podem pensar quina és la dona que m'agradaria ser. I l'alumnat no ho vivia com una espècie de autotocalumba, sinó que, doncs mira, m'imagino que si soc de gran soc dona, o sigui, jo oferir que l'imaginari de tot és possible, perquè tothom, en el moment de construcció d'identitat, puguem imaginar-nos com a, no? I no tenia aquest patir d'aquestes coses, d'aquesta situació tan fixa, de dir, jo és que he de ser així, i si en algun moment de la meva vida em repentejo que no soc així, llavors ja no soc i nosotros. I aquesta dicotomia de nosotros i nosotros. I també ho hem construït molt, també des de l'inici, també com a docents de jo, com em construeixo en relació amb els altres, això és superimportant, i sobretot amb el tema de el deseo, però a mi em sembla important per com estan anant les coses, i també també que com a adolescents ho veieu, claredat amb qui soc. I de bon horitat el teu desig ja vindrà, però potser hem de començar a pensar no, perquè posem tanta pes en qui em gusta que llavors deixem de pensar en com vull ser jo. No? I llavors, si jo no sé com quiero ser, he de pensar. I jo veig que l'adolescència ara mateix ens està ajudant molt a anar cap aquí, perquè més enllà de situar-se en quina és la soc bisexual, soc bisexual, soc lesbiana, soc gay, bueno, ¿quién soy yo? I això del fet de, no? I el tema de les persones no binàries, jo crec que aquí ens està donant aquesta oportunitat a pensar, no? En qui som nosaltres. Més enllà de si queremos trabajar, també dir, on voldràs viure, per què hem de viure a la ciutat? Potser podem dir, però no hem fet que tothom viure a la ciutat, penso que hem d'oferir imaginaris possibles, i no pot ser, l'escola no pot ser el feu europeu, o sigui, ha de ser
patriarcal, capitalista, eso va a ser una otra cosa, ¿no? Claro, en mi caso, mi propia presencia en un centro educativo cuando soy una bucha, pues ya dice mucho, ¿no? Como, estoy en el centro como por mi forma de ser, por mi forma de estar. Yo al final casi que hice lo más difícil al principio, que era meter dentro del currículum tipos de familia, tipos de personas, tipos de diseños, pensando, por ejemplo, diseños de casa con otras familias, ¿no? Con otros tipos de familia. Entonces era como, venga, profesora de diseño, pues vamos a diseñar una casa. ¿Y cuántas familias tenemos? Pues tendremos desde el abuelo que educa a sus 2 hijos, desde las 2 madres que tienen no sé qué, desde la lesbiana con gato, desde la que... un montón de cosas, ¿no? Y cada espacio tiene que ser entendido con esa realidad, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que nos es más difícil ahora aterrizar. Es como, ¿cómo hacemos ese camino, no? Entonces, ¿cómo hacemos ese camino? Yo lo empecé así, por mi propio estar en el centro. Sugerían siempre preguntas de, profe, ¿tienes novio? Que era como... Sí, típico, ¿no? No. Es como hijos, sí, pero no por ahí, no es todo y como, no entendéis nada, ¿no? Entonces, claro, a través de las preguntas, o a través de los insultos, a través de no consentir determinados tipos de insultos, pues ahí vas metiendo, ¿no? Y yo nunca he rehuido determinadas preguntas, creo que era lo más importante, ¿no? Dar respuesta a esas preguntas. También es verdad que hay un cambio en mí cuando empiezo en la política activa y soy candidata a una alcaldía en donde pues todo el mundo, yo vivía en Aranjuez, era como todo el mundo que me conocía sabía que no era hetero, que tenía novias, muchas en esa época, y si no lo parecía, es igual, porque es que lo que importa es lo de performar, ¿no? Entonces yo ahí, pero claro, cuando doy ese paso es como, a ver, o sea, tú eres candidata a la alcaldía, tienes que hablar de esto. Porque ya empezaban que si en un foro de no sé qué, ¿te gusta hacer tortillas? Que como eres gilipollas, ¿sabes? Y como, ¿me gusta hacer tortillas del toto? Como, no, prefiero los bollos, ¿sabes? Es como... Entonces llegó un momento que dije, mira, pues a la primera rueda de prensa como candidata voy a llevar a la Mary, que era mi pareja, y ya está. Entonces ahí como, hola, ¿qué tal? Pues soy yo Gabriel, me presento a la alcaldía de Aranjuez y esta es mi novia. Como, ya lo ha dicho, es como, sí, hijo. Entonces desde ahí ya como que fue todo más natural y también empecé a plantearme que eso había que hacerlo de manera estructural. Es decir, vale, yo, mi activista, mi forma de ser, o sea, soy activista todo el día, tal, porque, bueno, pero vamos a organizar un poco esto, ¿no? Sobre todo llevada por el sentimiento de que yo no quería que determinadas personas volviesen a pasar por lo que yo había pasado. Es como, o sea, esta gente necesita referentes, esta gente necesita saber que aquí estamos y que la cosa mejora, esta gente necesita saber muchas cosas que nadie les explica, ¿no? Y explicarlo y ver sus caras, ¿no? Era como, ¡guau! Les iluminabas la vida, ¿no? Entonces es como, bueno, vamos a iluminarles un poco, ¿no? Y luego también cada vez aprendiendo más, ¿no? Cada vez aprendiendo cómo hacerlo con más cuidado, cómo hacerlo y que, claro, yo siempre les explico lo mismo ahora, que es como, yo ya soy una señora que tengo ya todo hecho, esta gente no me va a hacer daño porque ya me la han hecho, ya me he curado, pero cuídate, vamos a cuidarnos de cómo hacemos las cosas. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Dar esos pasos. Y ahora, bueno, más organizado en el centro porque tenemos la tutoría LGTBI, pero sigue siendo difícil y yo creo que además ahora estamos en pleno retroceso, o sea que es mucho más difícil, ¿no? O sea, yo creo que también con todas las... O sea, que en el momento que hay un movimiento transformador hay un movimiento contrario, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Y eso es muy importante porque yo, por ejemplo, este año me he encontrado a un profesor que se ha atrevido a algo que para mí es impensable, como es decirle a los alumnos después de un visionado de una peli, bueno, y ahora os vais a ver porno de verdad, que si no, esto se pega. Que es como, ¿what? Perdona, ¿cómo? Sí, y se atreven, cosa que antes no se atreverían, ¿no?
Y bueno, y es así, y estamos en un momento de reacción de la ultraderecha que impregna toda la sociedad y que este señor pues se cree con derecho a decir eso, que es como no tienes ningún derecho, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante seguir. Perdón, una pregunta, ¿cómo reaccionaron los alumnos a este comentario? ¿Lo sabes? Sí. Hubo algunos que vinieron a decírnoslo, que para eso son los referentes LGTBI, y hubo otros que le dieron las gracias, claro, porque él estaba en un entorno que creía que ahí era su caldo de cultivo, ¿no? Entonces, tío, ¿sabes? Es como, ¿qué necesitas? ¿Sabes? Para empezar es un antiguo, ¿sabes? Sí, claro. Y luego, bueno, yo le mandé un correo donde le ponía la frase textual, donde le decía, no le recriminaba nada, simplemente le ponía la frase, le decía, tú has dicho esta frase, eso es un hecho, és un fet, has fet aquesta afirmació y no eres, es que no pot ser. Y esta persona dijo, que fue lo mejor de todo, bueno, es una frase que yo la digo en un ámbito privado, digo sí, súper privado, con alumnos de tercero, con alumnos de tercero de la ESO, una actividad LGTBI, es súper privado esto que has hecho, ¿no? Es mi opinión personal, y yo, mira. Pero bueno, también te sitúa un poco, ¿no? Que muchas veces vivimos aquí en el rainbow todo el tiempo, como, ¡ah, qué bonito! Porque nuestras vidas son, ¿sabes? A mí cuando me preguntan... La burbuja, ¿no? Claro, a mí cuando me preguntan por personas heteros, es como, ¿personas heteros? ¿Cómo? ¿Las hay? No, que creo que mi hijo, ¿sabes? Que es un amigo, claro, yo creo que no era mi hijo, ¿sabes? Que es un poco ahí, claro, porque vivimos en una burbuja, o sea que también es verdad, ¿no? Que la burbuja heterosexual está y es mayoritaria, pero que también vivimos en otra burbuja, entonces eso te sitúa, dices, vale, vamos a ponernos en el lugar de Eso es importante, es verdad, eso te sitúa, Yo, si me cedes la palabra, el clic el vaig fer quan vaig estar assajada, vaig tenir assajament laboral per ser lesbiana en un centre educatiu privat i vaig perdre la feina. Allò va fer el clic. El clic va ser, no més mai tornaré a treballar en una privada i me n'aniré a treballar a la pública i a la pública verbalitzaré que sóc lesbiana. Més mai em tornaré a amagar. Pel fet de com em feia a mi sentir viure dintre de l'armari de manera obligada. Però jo no estava, en ningú altre àmbit de la meva vida estava dintre de l'armari, només en l'àmbit laboral. Allò va ser una experiència duríssima que, òbviament, després m'ha portat també moltes alegries, perquè el fet de ser visible dintre d'una aula secundària, ja ho sabeu, no? Totes tres i quatre, que també sou visibles dintre de les aules, sabeu que això té molts més beneficis que no pas coses negatives. Aleshores, clar, el fet de dir, ostres, és possible, ho podem fer, i a més tenim el poder de fer-ho. És a dir, tu, des de la teva posició de pseudopoder com a profe, que et dona unes eines i uns dispositius que pots utilitzar i que els infants o els joves t'escolten, i que et donen aquest crèdit que tu saps que tens, però que no l'has tingut mai per ser lesbiana, i de sobte el donen aquest crèdit. I això és la bomba, és a dir, experimentar-ho havent viscut, jo ja tinc 56 anys i la meva trajectòria com a dona lesbiana ha sigut passar uns anys també difícils, no és com ara, ho parlem en la xerrada d'ahir a la tarda, clar, les noies joves accedeixen a la maternitat i és tot fantàstic, no tenen cap problema per enregistrar els infants i no sé què. Supermal. És que ens ha costat molt, arribar aquí. Doncs és això, no? Que comences a imaginar que una altra educació és possible. I en el moment en què comences a imaginar-ho, es fa efectiva i comences a canviar les coses, no? I és el que jo vaig fer dintre del meu àmbit, dintre del possible, en un centre a Santa Coloma de Gramenet, amb una diversitat d'alumnat d'orígens, de llengües, etc. brutal, que va comportar preguntes sovint incòmodes, però que al mateix temps no deixaven d'estar fetes des del respecte. Aleshores, a mi quan em diuen i si invisibilitzo dintre de
Jo sempre li dic a la gent, és veritat, és un tràngol, és un pas que has de fer, que vols fer, però que has d'estar preparada. Has d'estar preparat per a fer-lo. No pots fer-lo així a la babalà, és quelcom que has de llegir mínimament, has de tenir alguna resposta, has de tenir l'agència d'aguantar quan te fan una pregunta de l'àmbit realment privat, que te les fan, no tenen vergonya ni tenen por, i aleshores, clar, has d'estar a l'alçada, de poder lidiar amb aquestes coses. Però el benefici d'aquell alumnat, sorprenentment, és a dir, jo en aquell moment no ho veia, però a la volta dels anys, aquests alumnes s'han fet grans, han anat a la universitat, han tingut com a profes a companys meus i a companyes meves, i diuen, no, és que tal, i dius, hòstia, que fort! En aquell moment aquell alumne no em va dir res, però resulta que aquella visibilitat li va deixar l'empremta, que el va empoderar i que ara és capaç de fer una tesi doctoral, fer uns comentaris en veu alta i dir, uau, és això, aquesta és la nostra tasca i per això és silenciosa, perquè realment és silenciosa, que es veu molt a llarg termini. Volia fer només aquesta aportació. Gracias, Tati. Pues yo comparto con todas vosotras lo mismo, exactamente lo mismo. Anécdotas muy similares respecto a cuestiones familiares que de repente dices, pero ¿cómo es posible que yo siguiera con este esquema mental, no? Increíble, o sea, todo, evidentemente. Y bueno, y por supuesto que es un antes y un después. O sea, la docencia es otro mundo. La manera de relacionarte con el alumnado es otro mundo. Yo personalmente creo que lo hice más por mí misma que por otra cosa, sobre todo al principio. Luego, evidentemente, te das cuenta de que es todo o sea, es una cuestión de reciprocidad, evidentemente. Pero es que yo estaba muy harta. O sea, estaba harta de estar en el armario docente. Para mí era un nicho, ya no era un armario, a mí se me quedaba corto el armario. Era un nicho. Entonces, llega un momento donde dices, o sea, yo soy completamente visible en todos los ámbitos de mi vida. Estoy casada, o sea, que ya es otro acto de visibilidad. ¿Qué pinto yo aquí sin visibilizarme en las aulas, no? Por estos miedos, estos horizontes de la injuria, que te empiezas a imaginar cosas terribles, que luego no es así, porque no es así. Pero bueno, hay que estar preparada, es un proceso. Yo tardé 16 años en hacerlo y yo era privilegiada y soy privilegiada. Yo era funcionaria desde el momento cero. Yo aprobé y ya empecé a dar clases, no fui ni siquiera sustituta nunca, es decir, y eso es un privilegio y es una suerte. A mí nadie me va a echar. Ya no nos echan a nosotros, ya no nos echan, pero nunca, a mí nunca me hubieran echado. Pero bueno, pero es un proceso, también es un proceso vital. Yo era muy joven cuando empecé, en aquel momento tenía una pareja que sí estaba normalizada, lo cual también, bueno, es un lastre, eso te arrastra mucho. Entonces, bueno, ha ido un poco con mis propios cambios vitales. Al final, todo lo personal es político, lo que decimos siempre, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú estás preparada, estás hasta las narices de eso, que ya, y bueno, ya llega un momento en el que ya, es que no sé, era como una sensación de ¿qué coño hago yo haciendo este teatro? Vamos a ver, o sea, no puede ser. El activismo que tú llevas en tu vida, es que tienes que llevarlo al final a las aulas también, es que no te puedes dividir. Yo tenía la sensación constante de tener, yo hasta tenía miedo, digo, voy a acabar con un trastorno de personalidad, porque esto no, es que no puede ser, digo, me voy a acabar transformada, joder. Entonces dije, no puede ser. Bueno, la alerta, ¿no? La alerta. Sí. Es como una alerta de decir, mi pareja, que es como, pues yo no tengo mi pareja nunca, ¿no? Sí, novia, la Mary o no sé quién, ¿sabes? Todo el tiempo como tener que estar ahí y al final llegas y dices, o sea, y adentro. Sí, però jo crec que, independentment d'això, jo penso que a nivell més global, més genèric, en el món educatiu, les docents i els docents també, 20 anys enrere, mantenia molt en la privacitat la nostra vida. Més enllà de la nostra orientació sexual, és a dir, la mantenia molt. A més, tothom tenia molt clar que no havia d'explicar al seu alumnat la seva vida. I moltes i que inclús els incomodava si anàvem pel carrer i es trobaven que hi havia alumnes que podien descobrir on vivies, o per quin barri vivies, o inclús que no, que potser els preguntaven, ¿y dónde vives? I la gent deia, pues, això ho vaig a dir. És a dir, que era una cosa com molt més de
la vida privada de la docent o del docent en aquest cas era la vida privada i tu no tens per explicar, no? Perquè tu tenies aquesta figura de poder per sobre de les criatures i les criatures t'havien d'explicar tota su vida, te tenien que alargar todo i tu no n'arribaves nada perquè estaves amb aquesta postura, no? Exactamente. Llavors jo crec que a més, o sigui, a sobre el tema de dir, ostres, és que era quelcom, ara mateix les coses han canviat molt, també, no? Però també jo penso que la gent ara sí que sap diferenciar entre el que és públic i el que és privat. És a dir, privat és allò que tu fas al teu llit, però tot el més és públic, és a dir, amb qui tu estàs, on treballes, on vius, com qualsevol altra Bueno, i persona. perquè això provoca també, o sigui, això té a veure amb una relació, tu estàs establint una relació amb una criatureta, hi ha una cosa que es diu empatia. Si tu saps tota la vida d'aquesta personeta, ella també té dret a saber part, no? Perquè al final ella pot mantenir en privat alguna cosa i tu també, però és important, és que si no, no estem parlant d'una relació igualitària. Estem parlant d'una relació de poder on hi ha una adultesa, que té el control, no? I unes criatures, 0 a 18, que están supeditadas a que tú seas alguien hermético que no. Sí, pues bueno, y además si no lo saben, te construyen. Claro. Ahí se equivocan. Esa es otra. Se equivocan. Entonces, como, mira, pues como vas a construir, pues mejor. Claro. Ya Te lo digo yo, claro, para no, sí, ¿no? Pues precisamente eso que acabas de comentar es lo que yo aprovecho y explico el primer día de clase. Yo me visibilizo el primer día de clase y con ese argumento, precisamente. Pues a mí me parece justo saber todos los datos personales del alumnado y que el alumnado no tenga ni idea de con quién delante. Entonces, pues yo les pido unos datos y esos datos se los voy dando yo, los míos, propios. Y ese es el momento que me visibilizo. Punto, ya está, y aquí no pasó nada. Primer día de clase y ahora pues seguimos. Claro. Vine normal, para adelante. Claro, y ya está. Pero es que es cierto, evidentemente. Y eso, por supuesto, cambia muchísimo la relación con el alumnado. Que al final, bueno, pues eso, el profesorado, estamos en nuestra atalaya, somos intocables, somos siempre desde a veces esa superioridad que es completamente absurda y errónea y te coloca en la tierra, coño, que al fin y al cabo es la manera de poder llegar emocionalmente a nuestro alumnado, que es la manera de aprender, es si te colocas en la tierra y ya está. ¿Y creéis que es esta empatía que ahora se da entre docentes y alumnado lo que ha facilitado como un movimiento general de mujeres lesbianas, bisexuales que se empiecen a visibilizar y a trabajar y a promover la coeducación en los centros? ¿O? Es decir, ¿creéis que ha salido esto del...? Es que yo creo que es como algo general, pero espontáneo, más o menos, pero que no está programado, pero que se está dando, ¿no? ¿Creéis que es a raíz de esto o hay algo detrás que lo ha promovido? Yo creo que es mucho más el sistema, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que es una cuestión de que estamos entendiendo, y para eso las personas que no somos del sistema, que no pertenecemos al sistema, lo tenemos mucho más claro, que no podemos seguir así, ¿no? Es como romper el status quo, como no. Sí, y eso al final llega a todo, llega a la docencia, llega, ¿no? O sea, porque tú no estás cómoda tampoco. Entonces es como, no, eso no, a mí no me sirve y no les sirve a ellos, ¿no? Y es como, por aquí no vamos. Pero yo creo que tiene mucho que ver más con todo lo político-ambiental que con lo que tú planteabas, ¿no? Es como, no, esto no podemos seguir así. Y entonces, pues, vas cambiando cosas. Bueno, però és veritat que lo político-ambiental, que estic totalment d'acord amb l'Eva, sí que s'ha generat arrel d'aquestes petites eclosions individuals que durant un període més o menys llarg han anat com dient, ei, que això és possible, i després una altra per allà, ei, que jo també ho he fet i també és possible, no? Que va generant aquest tarannà al final, no? És veritat que des de la política s'ha fet molt bona feina, el fet de validar les unions entre persones del mateix sexe i que aquestes persones poguessin tenir infants, això ha sigut un daltabaix, vull dir, ha canviat tot. I això també ens envia missatges, no? I diu, mireu que sou vàlides, que ho podeu fer, les famílies, els infants... Bueno, el fet que ara tinguem la infància trans que tenim, vull dir,
això, persones trans sempre han existit, han sigut infants, però en aquell moment no han sortit perquè no hi havia aquest, diguem-ne, caldo, no?, en el que poder-se expressar. I ara sí que el tenen. No? I aleshores en cada moment van sortint coses. Jo ahir, per exemple, em sorprenia molt en el 2002-2001, quan es va engegar la FDG, l'entitat, les parelles que allà es van trobar eren o de dues dones o de dos homes, o d'un home sol o d'una dona sola. A hores d'ara, la diversitat que tenim dintre de l'entitat és brutal. Tenim famílies que van començar sent dues noies, que després una transitat i ara és un noi, i s'han convertit en una família trans, que la que era mare lesbiana ara i continua sent dona, ja no sap com anomenar-se, si lesbiana o hetero, i totes aquestes qüestions, no? La família de la Olga, que és una família poliamorosa, i això es dona perquè es pot donar. Jo sempre penso que la natura, d'alguna manera, i la societat també actua una mica com un ens viu, genera aquestes coses quan es poden generar. Quan la llavor ja s'ha posat i després això floreix, no? Sí, jo crec que quan deies això, jo crec que hi ha com dues coses, no? Una és que realment hi ha unes condicions, no? Perquè hi ha persones, no? En aquest cas, dissidents de gènere que opten, no? En aquest cas, docents, per visibilitzar-se, no? I per visibilitzar-se a elles mateixes i també, com dir, som referents d'aquelles persones que tenim al davant que pot ser que ho siguin, o perquè vincules amb algun alumne que creus que, ostres, que és un dissident de gènere, però jo crec que ara estem en un lloc molt més enllà, o sigui, no podem permetre's el luxe de ser només referents de persones que seran dissidents de gènere o que intuïm que són dissidents de gènere, sinó que hem de treballar a que l'escola no pot ser un reflexe d'això, no? D'una única manera de viure o una única manera d'estructurar-se a nivell familiar, que altres models són possibles, que la família, sea hetero o sea gay o sea lesbiana, no és l'única manera de compartir la vida, no? I llavors per tot això, o sigui, perquè és que si no, és que portem al fracàs a les criatures. Les portem al fracàs perquè és que elles mateixes tampoc estan vivint això des de la seva mateixa situació vital. Llavors és com dir, ostres, és que no? Jo tinc dues mares, no? Per un exemple, tinc dues mares, no? Soc una criatura, jo tinc dues mares, són lesbianes, pues que, vale, està ahí bien, porque vale, es una familia, somos dos, tengo dos progenitoras, ¿no? Pero, ¿qué pasa quan alguna d'aquestes dues progenitores, el que tu deies, no? Fa algun tema de trànsit o s'incorpora relacions que tenen a veure amb l'anarquia relacional, etc. Clar, llavors tornes a ser dissident, no? Com a criatureta, perquè ja no només pel gènere, sinó també per tu. Llavors, jo penso que hem d'ampliar això a que estem en un moment de canvi social molt bèstia, que ho hem de veure com una oportunitat, que també ens volen vendre que això és el caos i el desordre mundial, i això és així, o sigui, ens volen vendre que això implica el caos, que implica una pèrdua de valors, sí, claro, implica una pèrdua de valors bastante modest, que són valores de ¿cuándo? El siglo XIX, ni de eso. Està molt bé, molt bé respecte. Exacte. Però bueno, és que igual que, jo què sé, que les famílies a l'època mitjana d'una manera determinada, potser s'assemblen més a com potser serem ara, no? Perquè ja participen altres persones, no? I potser abans eren persones de la família consanguinitat, però ara participen persones que no tenen la consanguinitat perquè són família. Jo penso que hem d'obrir molt el camp, no? Molt, en aquest sentit, i que tenemos que ser referentes para tot, hasta para aquella criaturita que teníem la certesa de que parece que es hetero. És que també, hem de treballar per tothom, perquè si només treballem per aquelles que són dissidents, o sigui, los heteros continuen siendo heteros d'una manera determinada, amb una construcció d'una heterosexualitat, no heterosexualitat, sinó heteronormativa, amb unes situacions molt dures. I pensar que, a veure, si estem fent això, aquesta tasca que estem fent, jo penso que és que volem arribar al major nombre de persones possible, perquè tenim l'absolut convenciment de que per acabar amb el patriarcat, per acabar amb el masclisme, per acabar amb les violències, hem de fer aquesta tasca i hem de pagar efectivament a tot l'alumnat i a tot el professorat.
És a dir, això ha de condir... Y esa es la obligación de la profesora, Cati, independientemente de ser dissident de gènere. És que és obligació de tot el món. O sigui, tothom, o sigui, ara és de tothom. O sigui, no pot ser que només sigui de les que són dissidents. O sigui, és la responsabilitat de tothom. Perquè és que si no tornem a tenir la càrrega vital de... Abans eren les dones, ara són les dones i les dissidents de gènere, no? O sigui, sempre recau en les mateixes persones. ¿no? Yo, de hecho, haría como una enmienda a la totalidad de la historia, ¿no? O sea, quiero decir, seguramente en el medievo había familias disidentes. Seguro, claro. Es como, lo que pasa es que nos lo han contado los hombres, nos sentimos, claro, o sea, pero es como, ¿qué pensamos, no? O sea, pensamos que es como, o sea, de hecho es algo que la ultraderecha lo hace muy bien, ¿no? Que es como decir que la estructura en la que ellos se mueven es la buena y la auténtica, cuando es falso, que esa estructura seguramente haya existido como tal. Entonces hay que rebatirles desde ahí, desde no, es que esto que me cuentas también es mentira, ¿no? O sea, que de la misma manera que se inventa la historia de España, ¿no? De el reino que dices, eso es mentira, o sea, no, perdona, te está yendo una historia que te estás inventando y desde ahí dices que tú entraras a caballo con una espada igual que no sé quién, eso es mentira también, ¿no? O sea, que yo intentaría como rebatirles desde lo más básico que es, donde ellos se mueven muy bien, que son con esos posits mentales que se quedan en el cerebro como una pegatina y que no te los puedes quitar porque son muy fáciles, porque casi siempre van a la identidad, ¿no? Está claro que yo absolutamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? En que tenemos que dar esta vuelta, ¿no? Y yo creo que ahí, para mí es mucho más importante hablar con un alumno que sea negro, de que yo no soy hetero, a través de que él es negro, que no intentándole convencer de, no, es que ser lesbiana es normal, que es como, no, es que no vayamos por ahí, ¿no? Es decir, si tú les empiezas a hablar de cuáles son las opresiones que van a tener en una ciudad como puede ser Barcelona, te van a entender mucho mejor, porque te van a entender como que tú eres tu aliado. Y es como, mira chaval, tú que estás aquí, que a lo mejor has sido adoptado por una familia de blancos, en donde no te han contado que en el momento en el que te suelten de la manita te van a parar y te van a empezar los papeles, en donde tú no vas a poder alquilar un piso, en donde tú vas a estar siempre señalado por tu color de piel, tú en mí tienes una aliada. Porque yo estoy fuera, claro, como tú. Quan vaig decidir a explicar que soc xarnera. Claro. Que mi madre vino a los 14 años de Galicia en burro desde su pueblo hasta Lugo, que después tuvo que coger un tren, que vino aquí, vivió en el Raval con su tía abuela, ¿no? Que mi padre, o sea, que encima, pues eso, nieta de los que perdieron la guerra, o sea, todo este rollo que se tuvieron que exigir, ¿no? Que mi abuelo, o sea, en el momento en que conectan con, no es la profe catalana Burgela, no, perdona, o sea, yo soy charnega, ¿no? Y luego, tienes que buscarte algo, pero claro, te tienes que buscar. Claro, porque... y luego desde lo charnego, que también para buscarlo tienes que haberlo reflexionado. Claro. Bueno, y no solamente eso, sino, o sea, yo que ahora estoy en pleno proceso de salir de zona de confort, o sea, de la misma manera que a esta persona que le hablo de su color de piel, también le puedes hablar de por qué yo, por ejemplo, no he decidido llevar un camino y decidí ser funcionaria, pues porque vengo de jornaleros extremeños y porque la pobreza se hereda. Por mucho que yo ahora tenga 2.500 euros todos los meses en la cuenta, da igual, soy pobre. Porque es mi origen. Bueno, y porque es así, o sea, pues porque la gente que hemos vivido con esa carga emocional de la pobreza, de los jornaleros, de tener que tal, eso se hereda. Y eso lo hace muy bien ahora, por ejemplo, Brigitte Vasallo, que está trabajando sobre eso, ¿no? Sí, yo me lo he copiado de ella. Y claro, que estudie ella, que es la lista, pero nosotros no lo copiamos. Entonces está muy bien. Hombre, ella es la lista, nosotros solamente adaptamos, pero de esa manera también llegas. Entonces es como que al final tú dices, mira, y a ti tú tampoco lo vas a tener difícil solamente por ser negro, por tu color de piel, sino por tu origen, por tu barrio, por tu familia, por tu procedencia, por todas esas intersecciones que te construyen. Y por tu orientación, ¿no? Por tu orientación también, claro. Entonces, en todas esas intersecciones que tú tienes, eres un personaje, ¿no? Eres una persona, eres una circunstancia, eres
Y desde ahí van a empatizar mucho más contigo. Y desde ahí van a entender que al final lo importante no es si la profesora de plástica es lesbiana, porque además es un término que para ellos les parece súper antiguo, y para mí también, ¿no? Es como lesbiana, ¿por qué? Porque te acuestas con mujeres y digo, ¿a qué te importa un poco, no? Al final dices, estamos en otra ya, ¿no? Pero tienes que decirles que al final estamos en un mundo muy hostil, en donde nuestra guerra, yéndonos al vocabulario que emplean ellos, ¿no? Que emplea el sistema, ¿vale? Es una guerra del 99% contra un 1%. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tú estás hablando de feminismo, si tienes alumnado que se sienta atacado porque piensan que los derechos que se consiguen, por ejemplo en una ciudad de Barcelona, en donde una calle ha sido estudiada para que sea mucho más segura por la iluminación, es una calle más segura para mujeres y para hombres, que tienen derecho a ser débiles, que tienen derecho a ser vulnerables, que tienen derecho a tener miedo cuando vengan, que puede venir una persona por detrás. Y nunca hablamos tampoco de sus miedos, ¿no? Y yo creo que desde ahí es muy importante también tomar aquí esta cuestión. Yo iría más por ahí, porque al final, realmente, si empezamos a atomizar, es como, vale, sí, bueno, me caes bien, profe, y entonces, bueno, pues yo respeto que tú seas tal, que es como, es que esto no vale, esto vale mucho más allá de un sistema que nos es hostil. En un centro de máxima complejidad, ¿quién hay aquí de ese 1%? No hay ni uno. Pero, vamos, no hay ni uno, ni desde dirección, pasando por todo el claustro, hasta el último alumno y alumna del centro. Yo creo que esa visión, para mí, me deja en una posició mucho más còmoda. Sí, bueno, i sobretot jo crec que és això, és a dir, ostres, quan els expliques pues això, una mica el teu origen, no? Com que parlàvem a l'inici de l'empatia i també de perdre aquesta idea que si jo soc l'adulta, no? Perquè si no és que et continuen veient com que tu ets una persona que estàs en el privilegi, que dèiem, no? I jo crec que és això, és important és dir-los, no, mira, és que jo vinc d'aquesta situació, no? Jo també, o sigui, i no perquè et vulguis fer la màrtir, perquè segurament aquelles personetes estan patint molt en aquell moment, no? Però perquè se n'adonen que tú las pots entender, que tú puedes pasar por alguna vivencia personal tuya, ¿no? Pero eso pasa por reconocer la vulnerabilidad propia. Claro. Y eso es algo para que en nuestro ámbito laboral es muy difícil. Y hay muchísima resistencia. Sí, es simplemente poner la vulnerabilidad en el centro. Y dices, hostia, muchísima gente no está dispuesta. Y no solo no está dispuesta, es que no le gusta que los demás lo hagan. O lo hagamos. Entonces, es luchar contra un pasado que tenemos ahí. Claro, perfecto, no antes para decir vulnerabilidad versus autoridad, perquè les docents, no? O la que sempre han de ser l'autoritat. Claro. No? Llavors, no ets l'autoritat, a tu et dona autoritat. En el moment en què tu te n'adones que l'autoritat no la tens tu, que te la dona l'alumnat, llavors és quan tu estàs fent aquest treball de vulnerabilitat, de mostrar-te i d'establir aquesta relació empàtica. Però això estareu d'acord amb mi en que has de fer... I si ets dissident de gènere és més fàcil que ho facis. Efectivament, però tornem, som un 10%. És a dir, jo ara vaig a la practicitat, és una persona molt pràctica, i aquello que no me va donar un resultat em fa com m'agradaré començar a fer-ho, no? Penso que hem de conèixer molt bé el nostre sistema educatiu, punt número 1, i punt número 2, hem de saber el professorat que tenim en aquest país. I és el que diu ella. És veritat, a mi m'encantaria poder fer aquesta entrada que diu Eva, no? És a dir, anem a parlar de lo que realment és important, anem a parlar de lo que realment provoca tots aquests desajustos, anem a parlar de les interseccions, anem a parlar de les opressions. Realment penso, m'encantaria poder-ho fer, però realment penso que el professorat d'aquest país encara no està en aquest punt. Estem en un punt d'inflexió que a mi em fa molta por perquè veig que tenim el dimoni en la porta. En el moment... Qué optimista. Bueno, lo siento. Yo creo que ya está dentro. Vale. Exacto. Vol ja està dentro, no? Aleshores, si el tenim dins, hem begut oli. És a dir, jo el que veig és que hem d'entrar amb molta suavitat, amb molta cura. El professorat encara necessita, la prova la tenim en totes aquestes noves metodologies, treball globalitzat, que no hi ha manera de que el professorat es llanci a fer això. I no ho fan
perquè això demanda un sobreesforç dintre de la feina. I aleshores què és el que fan? No, jo vull anar by the book. A mi dona'm el llibre, digues-me què és el que haig de fer i xim-pum, s'acabó. Perquè les persones tenen també una vida personal que volen gaudir, amb el sou, no? Aleshores, per a mi, aquesta és una qüestió vital ja no només per nosaltres, sinó pels nostres infants i pels infants del futur, és a dir, aquelles persones que després seran les que guiaran aquest país, governaran aquest país, o seran ciutadans i ciutadanes. Penso que tenim una responsabilitat i que hem d'estructurar-ho amb una visió de futur per poder-ho fer el millor que puguem per no provocar a la bèstia, o si provoquem a la bèstia, que tinguem eines per a fer-li front. I a mi això em fa por. Em fa por perquè la massa és vulnerable, la massa es deixa menjar l'orella i al final tens gent que s'assusta per coses que no fan por realment, però que li han dit que viene el coco. I a mi això em preocupa molt en aquest moment present. Creieu que els entrebancs més grans que ens podem trobar a l'hora de dur a terme algunes pràctiques o algun projecte o alguna cosa així engrescadora, els entrebancs venen més per això que comenta la Cati, de la comoditat del professorat, no aliat, sinó de l'equip docent, de la comoditat de mi no em vinguis amb més feina que prou tinc ja, o perquè la bèstia està ja treballant i hi ha gent que està directament de cara, ho tenim de cara. Mira, jo penso que la política es fa amb diners. No ho hem dit. Tu pots fer... No, és que jo soc la de feminisme, tal. Quants diners has posat aquí? Quants? No has posat diners? No has posat temps? No farà res. Y aquí estamos muy acostumbrados a ir con titulitis. Ay, ponemos esta aquí, ponemos esta aquí, ponemos esta aquí. Si tú quieres que el profesorado haga un cambio de metodología, déjalos a 9 horas, les metes 9 horas, pero eso es dinero. Eso es poner a gente a trabajar ahí, eso es poner a más gente. Claro, si tú lo que quieres es que esta persona que está hasta aquí, que ha pasado 2 años de COVID, que tiene los alumnos con la mascarilla, que no sé qué, no sé cuánto, luego se queden 3 tardes, dices, perdona, mi vida la parco para nuevas metodologías. Perdona, empieza tú con nuevas metodologías. Tú eres sistema, tú pon la pasta. Al 5% del PIB. Ponga el 5%. ¿Cómo lo hacemos? 9 horas. Vale, no, ponga así, medio claustro, ¿sabes? Sí. Este medio claustro se va a formar este año y va a tener una reducción de 9 horas. Solo va a tener esto. Claro. Es fácil, ¿sabes? O sea, contar con el tiempo de los demás para hacer cosas nuevas es muy fácil, ¿sabes? Y luego, coste cero. Coste cero. Y luego decirle a la gente que no tenemos la implicación que necesitamos, que es como, ¡qué fuerte tú, eh! Y yo lo digo como equipo directivo, que tengo que estar recogiendo ahí y las miércoles por la tarde 2 horas, y el no sé qué. No, tío, no. Pon dinero, pon medios, y hacemos lo que queráis. Respecto a tutories LGTBI, perquè si no és voluntarisme, què faig jo deixant aquesta hora perquè després que no sé què, que he de discutir amb tu, que no sé què, que no t'he format, que després... No, la política se hace con dinero y el resto es mentira. Así. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no funciona? Es decir, ¿por qué tú pones la Generalitat, no sé qué, no sé cuántos, con gente súper potente y las tienes así, de manos cruzadas? Pues porque no les das dinero. Dales dinero. ¿Queremos un centro LGTBI? Haz el centro LGTBI. Pon el dinero. Así se hace la política. No se hace en un papel en blanco. Porque el papel te lo aguanta todo. Y le vamos a hacer que hagan no sé cuántos. ¿Y dónde, cómo lo haces? Es que no. O sea, entonces dices... No, porque si no al final dependes del voluntarismo de la gente, de las circunstancias vitales de la gente, de que tú tengas más tiempo, de que tú no tengas hijos, o de que tú te hayas separado y entonces ahora te interesa más refugiarte en el trabajo, o de que seas hombre y que entonces para ti tus prioridades sean más escalar en lo laboral que no las mujeres que tenemos otras cargas, que cuidamos no sé qué, no sé cuánto tal. Pues ya, entonces, ¿qué pasará? Pues lo de siempre que estamos haciendo. Que al final los que puedan llegar
Són los de siempre. Además, que jo crec que això està clar, això és així, és evident, però després hi ha un com es diu? Un grupet, repúsculo, no sé, un grupúsculo de professorat molt heavy. De dur, vols dir. Molt dur. Que sí, molt dur hores, molt dur, Exacte. Aquests van sempre de contra. Exacte. Molt dur, i que a més no volen i consideren que no han de fer això. I jo, quan he estat en aquests espais, perquè jo quan vaig a els centres, és veritat que normalment als centres als que acabes anant és on hi ha persones aliades, però sempre hi ha algun grup de dissidentes, no dissidentes de gènere, sinó dissidentes xungos, que són els que et diuen que això no ho pensen fer, No cal, que no que cal. no que no volen. I jo sempre els dic, bueno, jo soc docent com vosaltres, ara estic fent aquest paper, però com a vosaltres sou personal públic, funcionàries o no, personal públic, funcionàries, interines, estamos todos en el mismo paquete, és la teva obligació fer això, perquè això ho diu la llei. I això a mi em passa amb el tema dels quan fem el protocol d'acompanyament d'alumnat trans. Jo dic, la subjetivitat fuera, objectivitat. L'objectivitat és que aquest protocol és la llei, que surt d'una llei del Parlament de Catalunya 2014, i que això ho has de dur a terme. Tanto si crees en la infancia trans como si no te lo crees. Es que es tu problema, o sea, existe. Si tú no te lo crees, es tu problema. Però ho has de dur a terme. Si has d'acompanyar, i és la teva feina. I els equips directius i inspecció educativa tenen l'obligació de, si aquella persona es nega a fer allò, igual que hay los médicos que enseñan a practicar abortos, té l'obligació de posar una persona per tal que faci que t'acompanyi aquesta persona. És a dir, no podem dir, com no lo quiere hacer, com que diu que no. No hi ha objecció de consciència, no? No, exacte, no. O sigui, el teu dret a ser objector de consciència en aquest sentit, i no, ho dic masculino, amb totes les que incloïen dones, no vull dir. Però aquella persona té dret a ser com vulgui. I té dret a una sèrie, no? El que va costar que realment sortís aquest protocol, que és molt millorable, perquè és d'obligat compliment. Llavors, és un protocol d'acompanyament, no és un protocol d'assetjament, és un protocol d'acompanyament, perquè hi hagi uns espais que siguin còmodes, perquè cadascú pugui sentir lliure allà, perquè hi hagi una formació, perquè no hi hagi discriminacions, etc. I el que no pot ser és que no, però que digui, no, jo això no vull fer perquè no és la meva educació, o perquè no en sé. No, aquesta és una altra. El no en sé, o sigui, el no en sé des de la humilitat, lo recojo todo. O sigui, el recollim tot, però el no en sé com a excusa per dir jo això no vull tocar perquè no em pertoca, i aquí no estem amb el que tu deies que aquí abans, en una escola pública, o la concertada també és, no? També ho és. Pues vés en una escola privada y allí puede ser objetor de conciencia de protocolo todo lo que te dé la gana. Pero en aquest cas, no? O sigui, hi ha una obligació, como que tú tienes la obligación de treballar cada día, que no puedes decir, hoy no voy porque yo me cago un pie, ¿no? Has de justificar, pues eso es igual. Claro, lo que pasa es que yo pienso Y esto está, y además ahora mismo acompañado por toda una serie de, i més enllà del partit polític, opinió pública que ho acompanya i ho recolza. I no us podeu imaginar la de recursos que s'estan fent al Parlament, vosaltres ho sabeu, via Vox o Ciutadans, per tot el tema de l'identitat de gènere. És que ens passem el dia, o sigui... No és això, aquesta és la bèstia. Claro, pero yo... Sí, pero yo... Que ho hem de fer lo suficientment bé com per a no trepitjar-nos els dits, és a dir, a nivell legal, però no podem deixar de fer les coses, almenys aquelles que són urgents, com els protocols, per exemple, però després de tot el de més. Però és tan gran la empresa que jo penso que hem de trigar mínim una dècada en tenir la cosa realment arreu i implementada. Yo creo que hay una cuestión ahí de tener como una hoja de ruta de cómo llegamos, ¿no? Y yo creo que es oportuno también recoger determinadas opiniones sin ya tildarlas directamente de
esto es transfóbico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la transfobia, ¿no? Hay determinadas preguntas que pueden ser oportunas y que se pueden hacer y que de hecho se deben hacer. Y para nosotros, estratégicamente, para nosotras, yo creo que es bueno que esas preguntas se puedan hacer y se puedan responder. Es decir, a mí me viene una chavalita, me dice que quiere empezar una transición. Y yo lo primero que le digo es, ¿te has planteado que hay lesbianas muy masculinas? No pasa nada, te lo puedes haber planteado o no. Pero las lesbianas masculinas existimos. Si no tenemos referencias de lesbianas masculinas, esa personita no se va a plantear otro horizonte. Es como, no, o sea, yo soy trans, que es como, sí, pero es que a lo mejor llegas ahí, pero plantéate un horizonte mucho más abierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede existir otros horizontes posibles y que si tú al final, con todo encima de la mesa, eres capaz de decir, no, mi camino es este, te acompañaremos y será genial, ¿no? Pero si solo les enseñamos unas rutas posibles, al final estamos siendo tan prosistema nuestro como nosotros. Y es como, abramos más horizontes de posibilidades en ser familias, en ser personas, en ser tal. Al final la transexualidad no deja de ser un remedio individual a un problema colectivo, ¿no? Es decir, el problema colectivo es de que tú no puedes ser una persona si no eres binaria. O sea, tú te tienes que mover en un binarismo. Te metes en lo trans, o te pones en lo cis, o te mueves en lo tal, o te mueves en lo cual. ¿Vale? Eso es un problema social, en donde las personas trans recurren a situaciones, o sea, al final, a remedios individuales para eso, y que yo apoyo totalmente. Pero que creo que también para nosotros le podemos dar otra vuelta y decir, piensa otros horizontes posibles, dibujemos otros horizontes posibles de cómo performar el género para que no sea tan rígido. Porque a mí, en un cole, si me dicen que, ay, pues es que en P3, P4, P5 ya tenemos 5 niños trans, yo digo, perdona, ¿qué tiene este sistema para pensar esas personas que no pueden estar ni ser lo que son si no es imaginando otro horizonte posible? Es como, pensémoslo también, si es posible dar otra vuelta. Y luego, yo sí que creo que hay una tendencia, y que creo que es una tendencia que está bastante orquestada, en pensar que, y yo como equipo directivo también la tengo, que es como, es que aquí hay una gente que no quiere trabajar, no quiere hacer, no quiere tal. Y existen. Pues yo creo que son una minoría. Si fuésemos capaces de convencer a esos que es tan fácil convencerles, es decir, yo estoy en un claustro y fulanito me dice yo no quiero trabajar los miércoles por la tarde porque lo que hacemos aquí es una gilipollez, yo digo, yo me voy más con este. Que con esta que me está diciendo que venga, mira, vete los miércoles aquí que será súper interesante que te quedes sin ver a tu hijo. Pues es como, no, ¿vale? Entonces es normal. Yo tengo que contar como estrategia que esta gente que es el 10, 15 o en un claustro muy jodido el 25% no van a hacer nunca nada. Pero ¿qué voy a hacer sistémicamente para que el 75 sí? Y para que cuando yo, esa persona diga, ¿y por qué no hacemos esta formación, tal, no sé qué? Y entonces tú te podrás quitar estas horas, no sé cuánto, y no tendrás guardias y tal. Digo, guau, si yo no tengo guardias este año porque puedo estar haciendo esta cosa, a lo mejor me interesa mucho más que irme con el gruñón de turno, que me voy a quedar con mis 19 horas, con mis 4 guardias, con mis 24 horas en el centro de permanencia, más mis 6 horas por las tardes de no sé qué. Vamos a ser estratégicos, porque si no, al final lo que estamos consiguiendo es acción-reacción, todo el tiempo acción-reacción, que hace que nuestro propósito se ralentice. Y que tú dices, 10 años, y yo digo, sí llegamos, porque a lo mejor no llegamos. Porque a lo mejor nos cansamos por el camino, porque a lo mejor llega un momento que dices, mira, yo no voy a estar luchando contra esto más, ¿no? O sea, que en eso yo creo que tenemos que ser muy estratégicos, ¿no? Estratégicas en decir, ¿cómo vamos a llegar a este objetivo? ¿Cómo vamos a hacer? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que comentas tú ahora, lo que comentabas de esas posibilidades, ¿no? De abrir horizontes al alumnado, en mi experiencia funcionan muy bien los grupos de alumnado. Los grupos, las asambleas de alumnado, son otras edades, evidentemente, ¿no? Y yo generalmente trabajo con bachillerato, con primero de bachillerato. Pero ahí son lugares muy propicios a compartir muchas cosas. Están muy informados, muy informables.
es una cosa increíble, o sea, yo con mi alumnado aprendo una barbaridad. Y serán debates muy interesantes y lo tengo todo muy pensado. O sea, no es una cuestión de improvisación, pero no, que yo sí que veo cuando alguien plantea una situación que en el momento de verbalizarlo es que ya se lo piensan mucho y ya lo tienen muy madurado. Entonces, en ese sentido funciona muy bien. Y que no lo tenga madurado, pues bueno, en esos contextos pues puede madurarlo todavía más. Y por ejemplo, la realidad de género no binario, de alumnado no binario, así. Claro, o sea, en los 2 últimos años ha sido la explosión bestial. Entonces, pues bueno, esos entornos seguros donde puedan debatir este tipo de historias, vamos. Pero también yo creo que también hay que combatir como esos relatos de éxito, ¿no? También. Que es como, y entonces yo me hago una foto y luego aquí, y luego 35 segundos de TikTok, Sí. y aparece un pedazo pavo ahí con su barra, no sé qué, que dices, vale, pero, o sea, si tú mides 1,35, porque tu familia es no sé qué, pues tendrás un pase muy complicado. Que no te digo yo que no lo vayas a hacer y que no lo puedas hacer y que no lo tengas que hacer, pero dentro de ese horizonte no puedes tener un horizonte solo de éxito. Exactamente. Porque no tendrás passing, tío, o sea, porque si vas a ser un señor de 1,35, pues no tendrás passing, pero el problema no es que tú no tengas passing, el problema es que tú puedas ser sin passing y que no te pase nada, que la sociedad sea capaz de que tú seas un tío de 1,35 en donde haya gente que pueda pensar, pues a lo mejor esta persona que será no sé qué, y que por eso no te insulten, que por eso no te persigan, que por eso ese es el objetivo. Exactamente. Porque si no, les estamos dando solo horizontes de éxito. Exactamente. Y hay veces que no se llega, porque si una muchacha mide 1,90, pues no va a tener passing, y se tira unas manos así, pues no va a tener passing. Pero el problema no está en que no tenga passing, es que el horizonte de éxito no puede ser el passing. Sí. Con el tema trans me refiero, ¿no? Entonces hay que planteárselo todo ahí encima de la mesa y decir, vas a emprender un camino que va a ser maravilloso. Y también puede ser que es un 0, no sé cuántos %, pero que a lo mejor puede ser que en un momento determinado tu camino se pare, o vaya una vuelta atrás, o vaya atrás adelante, y no será un recorrido fallado. Exacto. Será un recorrido vital. Ahí está, claro. Ahí está. Sí, ¿sabes? Es como ese recorrido es igual de válido. Entonces es como, no, porque al final no deja de ser que hay como, en estos recorridos de éxito, entra saco el mundo capitalista, ¿no? De qué vas a hacer para llegar, no sé qué, te vas a empezar con las hormonas, no sé qué tal. Claro, por ejemplo, yo que estoy con hormonas ahora mismo, con testosterona para la menopausia, que yo estoy genial, pero claro, yo cuando hablo con mis alumnos que están comenzando tal, pues claro, yo puedo hablar de tú a tú de qué va a pasar con sus hormonas, ¿no? Cuando empiecen con la testo. Y es como, pues a mí me pasó no sé qué, no sé cuánto, tal. Y me miran y me dicen, ¿tú por qué te pones testo? Y yo, pues porque tengo una menopausia precoz que no quiero, pues no la quiero asumir, no quiero tener que pasar por tener calores, no quiero tener que pasar por dejar de tener deseo, no quiero pasar, y la testosterona me lo facilita, ¿no? Entonces eso también es como abrirles otro, ¿sabes? Y es como, y ponerte testosterona no tiene por qué ser ponerte 5 chup al día que te vuelve medio trastornado, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puedes ir probando, puedes ir midiendo hasta donde quieres, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrirles todo, todo, que es como, o sea, a todo lo que necesites, ¿no? Pero claro, muy complejo. Retomando el hilo de lo que comentaba Eva de las asambleas, que era en lo que ella estaba trabajando con el de bachillerato. Ay, sí, Ana, disculpa. Me gustaría preguntaros, ¿qué actividades, qué prácticas habéis podido llevar al instituto así más directas, más palpables? ¿Cómo habéis trabajado con la escuela primaria? ¿Qué buenas prácticas habéis podido llevar a cabo? Si nos quieres comentar un poquito lo de Red también. El tema de los grupos de alumnado funciona muy bien, pero muy bien. ¿Son tutorías? Sí, bueno, más que tutorías, son reuniones donde se pueden plantear temas, debates, ideas de actividades que les gustaría hacer. Es un poco, bueno, un cajón desastre. Yo tampoco soy muy de programar cosas, entonces no tengo una programación establecida, pero bueno, un poco vamos improvisando. A veces sí que es verdad que eso es algo que, bueno, pues en nuestro trabajo muchas veces no nos queda más remedio que tirar de calendario. Entonces, bueno, cuando tiramos de calendario, pues celebramos determinadas, aprovechamos para celebrar
semanales en recreo. Si por lo que sea surge cualquier cosa, necesitamos más tiempo, pues podemos coger algún recreo más. Voluntario, claro, o sea, este recreo, ese tiempo, nadie me lo... Te quedas sin café. Por eso te preguntaba si eran tutorías. Claro, ahora recreos, Era porque además, como son grupos diferentes, para que todos coincidan, sí, es un recreo, no hay otra opción. Entonces, pues bueno, en principio eso es una actividad muy interesante. Crea un espacio seguro, el alumnado crea unos vínculos muy estrechos y muy cercanos. Entonces, como una especie de mini familia, bueno, en mi centro este año éramos 30 o 30 y pico. Entonces, pues bueno, estamos hablando de grupos considerablemente grandes. Por supuesto, abierto a todo el alumnado, no son grupos identitarios, por supuesto. Y yo te digo, ese sentido funciona muy bien. Luego la tutoría también, desde el 2017 también llevo la tutoría, pero la tutoría al final casi no, digamos que yo no siento que esté haciendo trabajo de tutora, salvo momentos muy puntuales que alguien quiere hablar conmigo a solas, pero que se arreglan mejor entre iguales. Entonces funciona mucho mejor los grupos entre el alumnado que luego los problemas puntuales que a lo mejor, sí que es verdad, de todos los días viene alguien a hablarme de forma personal. Pero vamos, que lo que sí que como tutora lo que más hago es acompañamiento en los protocolos, en el protocolo trans generalmente, ¿no? Soy como la, digamos un poco pues el eslabón intermedio entre las familias y la orientadora en este caso. Está todo de red. Vale, la red es una, bueno, se llama Red Educativa de Apoyo LGBTIQ+ de Galicia y es una asociación de docentes, de profesorado. Un poco con las mismas características que estamos ahora hablando, no es identitaria, sí que es verdad que tenemos un porcentaje, por ejemplo, digamos, la junta directiva tiene que haber un profesor LGBT, evidentemente, ¿vale? Pero tampoco el 100% tiene que ser. Entonces, claro, tenemos muchos aliados y aliadas. Es decir, o sea, somos ahora mismo una asociación de 85, más o menos, casi 90 personas. La mayoría docentes en activo del sistema público, ¿verdad? Hay alguno de concertado, pero concertadas laicas, evidentemente, concertadas religiosas, nadie. Y no solo en la asociación, sino tampoco en los cursos de formación de profesorado, o sea, eso no, vamos, ni de broma, eso es otro melón. Bueno, pero aquí esto está cambiando. Pues menos mal. Y nada más, somos pues, un grupo de docentes que hemos dicho, la administración educativa en Galicia no hace nada, que no hace nada. Vale, pues vamos a empezar a hacerlo nosotros. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Sin referentes, porque no conocemos ninguna otra asociación de ese estilo, similar. Tampoco somos un sindicato, por tanto, pues bueno, estamos así, ¿no? Como un poco en el medio, es una especie de limbo en el que vamos aprendiendo con la práctica, ¿no? Y bueno, y en principio nos estamos focalizando mucho en la formación de profesorado. Por eso, sí, porque bueno, pues como el congreso, de que invitamos a participar, porque es la mayor carencia ahora mismo y hay mucha demanda de formación, mucha demanda. Y ya te digo, la situación ahora mismo a nivel de diversidad sexogenérica en Galicia es un desierto. La administración ha abandonado completamente, les ha venido muy bien la pandemia para algo, mira, aprovechamos esta ocasión y nos olvidamos. Entonces, bueno, es trabajar, formación, eso que hablabais antes, ¿no? De fulanita está haciendo algo en un centro, pero está ella sola, no sabemos lo que está haciendo, el otro está en no sé dónde y tampoco sabemos muy bien lo que está haciendo. Es una forma un poco, ¿no?, de crear sinergias, de conocernos, de crear un entorno, ¿no?, donde trabajar en común y, bueno, y también desahogarnos, porque, claro, todas estas movidas, ¿no?, la bestia que está ahí, pues, ¿quién más y quién no nos encontramos con nuestras bestias en nuestros centros? Y, bueno, y eso. Hablar de ello, desahogarnos y bueno, si luego hay que ir a mayores, hasta ahora nunca hemos tenido que intervenir, digamos, en una situación así más seria y tal, pero bueno, pero estamos ahí. Entonces, pues nada, y trabajando. Y animando mucho a que cada persona que esté dentro de la red tenga que crea o que pueda crear en su centro una asamblea o un grupo de apoyo del alumnado. Porque eso, hasta ahora, hemos visto que es lo que mejor funciona. Sin duda. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. O sea, nada, ahí seguiré compartiendo la experiencia. Claro. A medida de, a pesar de eso, ensayo y error, ¿eh? Es decir, no sabemos muy bien cómo
cómo es esto, nos vamos por aquí, a ver qué tal vamos, que no funciona, pues venga, vamos por otro lado. Es algo es verdad que es muy ilusionante porque, bueno, te ves ahí, a veces te da un poco de vértigo, porque no sabes muy bien, pero por otro lado dices, hostia, esto, no sé, es algo novedoso, que nunca habíamos visto, nunca habíamos eso. No es una experiencia conocida, entonces es también una forma de recuperar como la esperanza en el cuerpo docente, porque cuando te dedicas a estas cosas hay veces que es verdad, que es que la desesperanza te puede, y dices, pero yo de quién estoy rodeada, o sea, ¿pero qué es esto? Entonces, bueno, también es eso, es quitarte la soledad un poco de encima y decir, pues mira, por lo menos ya somos un grupo que hacemos un poco de fuerza, y cuando seamos un poco más grandes y tengamos más rodaje, pues grupo de presión, evidentemente, o relación no puede ser en plan, ya está. Claro. Sí. Muy bien. Qué bueno. Sí, yo pienso que estas resistències també, no sé si estaréis de acuerdo, però es produeixen perquè quan tu decideixes dedicar-te a la docència vas a fer una altra cosa. És a dir, no vas a posar tu la teva experiència personal en el centre, no? Jo recordo haver tingut una lluita personal de jo soc professional docent d'anglès i jo vull fer anglès, no? I l'altre és la meva vida, és com, per què haig de fer així? I posar el que hi ha sobre la taula, no? Però al final no nos queda remedi. No nos queda remedi. Jo me rendí, no? Ja ho faig, que dic, no, ho haig de fer, perquè és que si no tampoc soc de viure de la manera en la que jo vull viure i ho fas. I pense que arrencar això als profes, que finalment és el que he de fer, és a dir, quan en el Coeduca't els diem és que vosaltres heu de reflexioneu sobre vosaltres mateixes, penseu en quina és la vostra identitat, quines són les vostres experiències, les vostres opressions, etc. És com, aleshores, hi ha gent que se sent incòmoda. És a dir, jo aquesta activitat no la vull fer. És que és necessària, no? Aleshores, no pots deslligar-te tant, no? Com a docent. Sí, jo crec que és important, no sé si t'has preguntat més la formació o és com ja l'oportunitat com a formació. Sí. Si has entrat a bones pràctiques... Sí, jo crec que bones pràctiques és el que dèiem, aquesta descripció de generar aquests grups de diversitat o de com li volem en els centres, que moltes vegades són grups, doncs això, de vegades liderats per docents, però també de vegades després acaben sent com autogestionats, això és el que anaven fent. I després també l'altra pota així gran és el tema de la formació, això és evident, però després també que aquella formació doncs acabi tenint com cert acompanyament o que s'acabin generant certs grups, com per exemple la Coeduca't, a la part del centre per poder acompanyar, o que després a nivell de, en el cas de Barcelona, que a nivell de diferents districtes es puguin generar grups de treball o que es tirin iniciatives en les reunions de caps d'estudis, els seminaris de caps d'estudis o els seminaris de biblioteques, on també tu, com a docent que t'has format o que a vegades et trobes una mica sola, tenir aquests espais, perquè a vegades tu al centre pots trobar sola. I tot i tenir un convenciment de tirar endavant, si tens una xarxa, en aquest sentit penso que això és superimportant, i que seria una mica el símil amb l'alumnat, igual que generen tu que puguis trobar un espai al centre amb altres docents, però també fora del centre, per anar com més enllà i sentir que allò va fent tagadoni una mica, perquè si no acaba sent molt des de dins. Jo que ho he fet molt des de les llengües, perquè la veritat és que la llengua et dona l'oportunitat de parlar del que vulguis, perquè aprendre anglès, doncs ho pots utilitzar i dona molt bon resultat. Però alhora jo em trobo, quan tinc contacte amb professorat d'anglès que vol fer les oposicions o que està fent el màster, i no els donen cap tipus d'informació, no? Per exemple, el màster de professorat, això seria una bona pràctica. Si la universitat, per fi... A Catalunya no hi ha cap universitat ara mateix que en el grau d'educació no ho fan. hi hagi assignatura ni d'educació ni de gènere, res. Clar, aleshores dius, sisplau, feu alguna cosa. Perquè és que després, quan aquests alumnes van a opositat, és exigència de l'oposició. Has de fer un currículum, una programació didàctica, transversalitzada per gènere, diversitat sexoafectiva i discursiva. No tenen ni pajotera idea.
com ho faran, no? I clar, presenten cada cosa que ja podeu comptar. I una de les bones pràctiques que nosaltres hem pogut comprovar com a entitat, que és el programa educatiu Escola Rainbow, que va donar un magnífic resultat en les dues escoles en les que ho vam pilotar, i sí que proporcionàvem aquesta formació al professorat, que van sorgir infinitat de dubtes que hem hagut d'anar solventant, és a dir, s'ha de fer un seguiment, Gemma, i t'ho dic a tu, ja ho direm en la reunió del dilluns, però imprescindible fer el seguiment a les escoles, perquè tu no pots anar a formar-los i oblidar-te. No es pot, perquè en el moment que ho poses a la pràctica és quan sorgeixen tots els dubtes, i les pors i els neguits i tot, i aleshores has de continuar fent aquest seguiment, que per això l'Anna Regàs, la de la Sant Felip Neri, és una dona tan empoderada perquè porta 5 anys implementant el programa, però amb molt de suport, és a dir, amb moltes converses, i això és imprescindible. I per últim, una última pregunta. Quines passes creieu que cal seguir ara per acabar aconseguint un sistema educatiu molt més obert, molt més inclusiu en diversitat, en gènere, en qualsevol tipus de les discriminacions, no? Que comentava l'Eva també. Què s'ha de fer? Posar diners? Posar formació? Posar hores? Ja està feta per ella diu posar diners, jo diria que les lleis realment, jo no és que sigui legalista ni molt menys, però penso que les lleis que realment impliquen que s'han d'implementar tota una sèrie de qüestions, realment hi hagi algú que vetlli, i dic lleis en genèric, però vull dir currículum, vull dir, no? Que hi hagi algú que vetlli realment perquè això es tiri endavant, que el que deien, que hi hagi un acompanyament i que no només vingui per l'activisme de cadascuna de nosaltres i la bona voluntat. Llavors, per mi, és veritat que sabem que heu filat el vídeo, però és que al final és això. O sigui, és que si no hi ha diners, no hi ha persona que pugui fer el seguiment, si no hi ha seguiment, no hi ha persona... És a dir, bueno, o sigui, llavors, en lloc de dir la paraula dinero, a lo mejor és polítiques públiques clares, acompanyades de recursos, acompanyades de persones que sàpiguen de què estan parlant, no? I bueno, i és veritat que a l'estat espanyol hi ha molta diversitat a nivell de ciutat. O sigui, a la ciutat de Barcelona somos privilegiadas. Totalment. No nos tenemos que engañar. Somos privilegiadas. Això és una bombolla. Això és una bombolla. I dic ciutat de Barcelona, perquè ves tant, no sé, a l'Ajuntament de L'Urgell. Estem a Lleida. Exacte. A Girona. Exacte. Vull dir que jo crec que això, aquesta és aposta. És una aposta política. Si vols parlar de l'Aqüeducte? Bueno, el Coeduca't és un programa que, de fet, aquí de les 4 o 3 som formadores, i penso que és un programa a nivell de Catalunya molt potent, que sí que és veritat que implica una formació i una revisió personal i individual, però... Una implicació per part del centre. Exacte, una implicació per part del centre, perquè no només pot venir de la persona que fa la formació, sinó que ha d'haver un acompanyament de l'equip directiu, i que ha d'anar, doncs, això, els que han acompanyat, segons el meu parer, i pel que deia abans, de poder complementar a nivell horari d'alguna manera per poder tirar endavant, perquè si no, clar, és complicat. Però sí que és veritat que crec que ara mateix hi ha una oferta important i que qui ara mateix no està fent aquesta formació és o perquè ja en té per la seva personal, perquè no ho podem oblidar. O sigui, hi ha moltíssima gent que està treballant en aquest aspecte a les escoles sense haver fet aquesta formació perquè ni els hi cal, perquè ens dan 40 voltes, no? Però sí que és veritat que hi ha molta gent que no accedeix a aquesta formació perquè també s'ha d'estar pressionant amb altres tipus de formacions i amb altres polítiques, no? I això ho hem de tenir clar, no? I hi ha una sèrie de polítiques que han sorgit, no quiero reír mucho, però arrel de la pandèmia que estan pressionant i que estan passant per davant en aquest sentit, no? Sí, perquè de sobte hi ha altres coses que cobren més importància. I aleshores dius, sí, pensava que estava a la primera de la fila i vas a la segona, a la tercera, al quart i al final... Llavors, jo penso que és això. Per mi la clau és que estigui a l'agenda pública, no? I amb molts aspectes. No caigui mai de Exacte. Això és més enllà de la bona voluntat, de l'activisme i de l'obligatorietat com a persona treballadora pública. Penso que això és així. I he de dir, jo estic esperançada en algunes coses, per exemple, la tema de l'afectiu sexual. La ciutat de Barcelona està fent una feina
superimportants, estan generant estratègies, estan posant recursos, però sí que és veritat que, bueno, queda molta feina per fer, i això és així. És així. Doncs no sé, si hem... Com és allò, a portar llum a foscor, no? Sí. O generar més preguntes. En aquest cas també és l'alumnat directament que demanda, no? És això, és la secundària, el tema dels no binaris, no? Tot això fa de l'alumnat. La bestia, que vale que la bestia está ahí y nos está fastidiando la vida, pero es que la bestia va a quedarse ahí. O sea, esto es imparable. Sí, Esto es imparable. jo estic d'acord. Sí. I és l'alumnat. Y es que viene ahí una marea que no podemos parar. Estan fent Ni unes parar, ni demandes. negar, ni decir, no, por lo que hablabais antes, ¿no? De gente que se le ocurre ser objetora de conciencia. Yo no sabía que había aquí objetores. Alucinante, vamos. En Galicia por ahora yo no conozco a nadie que se haya declarado entenent algú que es nega, per exemple, a utilitzar el nom d'aquesta persona. No, això s'ha de denunciar. per al seu altre costat. Exacte, i això, exacte. Jo crec que això, hi ha una manera de dir, se denuncia, però això no passa. Sí, Pues ya te digo, esto es imparable. Esto es imparable. Y aunque sí que tengamos retrocesos y los estamos viviendo y estamos viviendo situaciones a veces muy duras, pero más sí, o sea, es que esto no podemos hacer nada contra ello. Y dentro de 5 años, ¿verdad? Porque es que esto, a ver, yo me he dado cuenta en los últimos 5 años, 6 años, y ha sido una explosión, es una presión que está ahí y va a estar más. Sí, igual passarà semblant a el que passa amb les noves tecnologies. Jo recordo companys i companyes meves fa 15 anys que deien, uy, yo esto a mí no me interesa, esto del ordenador es muy complicado, i ara estan obligant a tots els centres a fer aquestes qüestions, no? Doncs passarà el mateix, i per què? Perquè és una qüestió inevitable, forma part de l'evolució y es inevitable. Sí. Y a veces incluso me hace gracia que utilices esa analogía con las nuevas tecnologías, que yo a veces incluso hasta lo comento en términos de nueva tecnología. O sea, nos tenemos que actualizar, nuestro sistema operativo se está actualizando, no podemos negar no puedes hacer el TikTok, no puedes decir, no, es que yo no me quiero actualizar, pues no, chico, o sea, es que la vida es la vida. Actualiza y reinicia, ¿no? Exacto. Sí. No, es imparable. Pero claro, mientras por el camino tenemos nuestras resistencias. Pues hay que apechugar con ellas, lo que decías tú, saber que las van a estar ahí, que a veces se ponen rabiosas, muy rabiosas, pero bueno. También nuestro alumnado tiene que vivir con esa rabia de error y ellos tienen peor, y ellas tienen peor, tienen menos recursos, no peores, menos recursos muchas veces, ¿no? Pues bueno, pues por cuestión de edad, de situación personal, entonces pues... Para mí una cosa que es determinante es cómo se divide ahora mismo una clase de las chicas, ¿no? Cómo se dividen, ¿no? O sea, que antes eran las populares, las que querían ser populares, ¿no? Y hay una cosilla que no se sabía muy bien, que no sabíamos qué éramos, que era como, a mí no me interesa esto. La popularidad se medía en si tú tenías éxito o no con los machos dominantes, ¿no? ¡Buah! Es que eso ha cambiado. Es que les importa un huevo. Es como, ¿qué más me da? O sea, ahora tenemos como ¿no? Eso que era de antes es como, ahí tenemos a esta gente que, bueno, que le interesa la aprobación y tal, pero luego hay una masa, o porque no es binaria, o porque está en otro rollo, o porque tal, que es como, ¡guau! Eso para mí ahí es donde no hay vuelta atrás, que es como, ahí ya. Y claro, luego tienes a los otros que están súper descolocados, que van a ver como que tú no quieres que yo te interese, que no sé qué, como, pues, pero ¿qué ha pasado, no? Están súper descolocados. Jo crec que això, bueno, quan deies tu, no? La conclusió és que, independentment de que hi hagi polítiques, etcètera, i tal, esto está. Y eso no hi ha... Nada. Y eso es alucinante. Para mí es lo más, o sea, cuando empiezas, ¿no? Cuando tiras del hilo, cuando vas viendo, ¿no? Dices, esto es otra historia ya. Están Es el pilar que nos está manteniendo. Y eso tiene mucho que ver, Totalmente. eso tiene muchísimo que ver, aunque podamos, que es como multifactor, ¿no?
O sea, pero yo creo que la normalización del movimiento feminista, el verlo en las calles, el poderte plantear otras cosas, el poder denunciar determinadas otras, el tener tal... El discurso, que la gente... Claro, porque para nosotros esto es como... yo creo que de las grandes victorias, que ni tan siquiera somos conscientes de ellas, los que estamos un poco metidos, hemos estado mucho tiempo metidos en movimientos sociales, políticos y demás, es como cuestiones que antes eran transgresoras, ahora se dan por hecho. Por ejemplo, no sé, cambio climático por poner una cosa, ¿no? O sea, ves que venimos de que hace 10 años la gente negaba el cambio climático y ahora es como, no, sí, vale. Ahora no nos ponemos de acuerdo en cómo pararlo, pero que el cambio climático está bueno, o sea, no hace falta que lo estamos sintiendo, ¿no? Pero eso que es como súper obvio, como muchas otras cosas también, ¿no? O sea, que al final es cierto que los movimientos de base están haciendo que el sentido común sea un sentido común mucho más compartido y que no sea tan transgresor, ¿no? Como por ejemplo puede ser desde el derecho a la vivienda, desde el derecho a tu propio cuerpo, a tu propia sexualidad, a tu propio no sé qué. Y eso es como que cuando ya te lo compran, claro, te lo compra el 90% del arco político, hay un 10% que nunca te lo comprará porque viven por el odio, ¿no? Ese 10%, su razón de existir es negar todo esto, ¿no? Que era como terminar con casi con lo que hemos empezado, ¿no? Pero para mí eso es ganar la batalla. Es como, te hemos ganado el relato, ¿sabes? O sea, es como un poco también podríamos irnos otra vez a más a los orígenes, ¿no? O sea, el relato de la propia guerra civil, ¿no? Cuando tú ganas el relato de la guerra civil, perdona, pero los perdedores, seguimos siendo los perdedores de una guerra en donde ganasteis la guerra, pero no ganasteis el relato, que es un relato de injusticia y tal, desde ahí es imparable, ¿no? O sea, que eso sea el sentido común, y a mí me parece que por ahí es donde estamos ganando. De ahí ganamos las luchas, ¿sabes? Sempre guanyar. Entonces a mí eso me parece Totalment. Molt bé. Hi ha algú que tingui alguna pregunta? No hem parlat. Bueno, decid lo que queráis. No te faltan preguntas. Ya. No, pedimos pizzas o qué. No, doncs fins aquí. Gràcies, Anna, Cati, Eva, Gemma i I Mar. vosaltres.